¿Aló, me escuchan? Sí, sí, con ese de ahí estoy haciendo, pero dice que como el cambio brusco ya fue en cuanto a su donde estaban viviendo, el agua ya no transcurre como antes, pero Mm, ya estaba construido uno. Ahora yo lo que estoy haciendo fue el replanteo o la reconstrucción de ese vertedero. ay, ay, ay. Entonces, ya no tienes. Entonces, uno sería que busques otra fuente de agua, pues, ¿no? Aparte de los ríos, tenemos lo que es a los manantiales. Preguntarías a los pobladores, como este río es muy fluctuante, entonces buscarías tal vez un ojo de agua, pues, ¿no? Un puquio, por no decirlo, como lo conocen, pues, ¿no? Porque en esas aguas subterráneas sí tiene un caudal casi constante durante todo el año. Porque si nuevamente vas a realizar en ese tramo, no sé cómo será, pero imaginemos en esas épocas va a estar inactivo, pues no, ese vertedero, porque no vas a poder derivar ningún caudal. En cambio, en épocas de avenida, ahí sí, pues no, ahí recién empezaría a funcionar. Pero hay veces los pobladores o la comunidad no necesita agua en esos tiempos de lluvia, pues no, porque solitos empiezan a regarse. Lo más crítico siempre es en época de sequía, pues, ¿no? Tiempo de estiaje. Entonces, si el río ya no aporte ese caudal, entonces otra alternativa sería que busques, ¿no? O los pobladores mismos tal vez conozcan unas fuentes aguas subterráneas para que lo puedas transportar. Y me imagino que tal vez esas fuentes de agua sean un poco más lejano, ¿no? Tal vez 1 kilómetro más, 2 kilómetros más, pero ya sería cambiarlo, pues, ¿no? Porque si tú dices que ya no viene agua en ese tiempo de estiaje, entonces no va a garantizar el proyecto, pues, ¿no? Entonces ya sería buscar otra fuente de agua. Puede ser eso de unas alternativas, pues, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Ah, ya quispe, Frank, ¿no? Frank. Y también, como le decía, hay que estudiar siempre, no solamente el caudal, ¿no? Sino hay que ver la reología del cauce, pues, ¿no? ¿Qué materiales transporta? Porque en otros ríos yo ahí también he visto que transportan hasta troncos, pues, ¿no? Ya grandes bolonerías transportan. No sé si ustedes conocen el río. ¿Qué río era ese? Es Sicra, si no me equivoco, que limita Ayacucho con Huancavelica. Ahí también en épocas de lluvia, pucha, hasta arena, troncos, transporta ese río, pues, ¿no? Y en las partes, los pobladores necesitan agua, pero no en esa temporada. Y no se puede solamente derribar el agua de ese río, porque contiene cantidad de sedimentos, ¿ya? Entonces, a lo que se busca es fuentes de aguas subterráneas, pues, ¿no? Y me pasó eso, pues, ¿no? Hay veces que está cerca del río, pero no lo puedes extraer así nada más, ¿no? Necesitarías lo que es una planta de tratamiento de agua potable, y eso es muy costoso para una comunidad. Entonces, lo que a mejor opción ha sido transportar el agua de más arriba, bueno, 2, 3 kilómetros más aguas arriba y extraer de un agua subterránea, pues, ¿no? Entonces, siempre hay que ver alternativas, ya jóvenes. ¿Alguna consulta más por ahí para pasar al tercer ejercicio? Entonces, van a encontrar también diferentes tipos de vertedero, ¿ya? Como les decía, este es un vertedero tipo Krieger. Ya, lo que pasa es que hay veces cuando un vertedero de caída nada más, por ejemplo, acá no. Acá tenemos en nuestro vertedero, ¿verdad? De orificio y por acá llega el agua, pero no, con caída libre, pues no. Y lo que va a hacer el chorro es socavar, pues no, esta parte. Esta parte empieza a socavar. Entonces, para evitar eso, se construye este perfil, pues no, que esté acorde al chorro, a la forma del chorro, para que evitar, pues no.
y hacerle una curvatura, pues, ¿no? Para disipar esa energía. Porque en esta parte, ¿no? Empieza a ganar energía por la caída mismo, pues, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya hay la energía cinética es fuerte, pero no la velocidad. Y tampoco ustedes no tienen que saber con qué tipo de concreto construir esas estructuras, pues, ¿no? Porque de acuerdo a estas velocidades, también llegan a deteriorar el concreto, ¿ya? Llegan a deteriorar. Entonces, no sé, le harán bien liso, le pondrán a impermeabilizante, perdón, para poder evitar todos esos tipos de problemas, ¿ya? Y entonces más acá también otros construyen enrocado, pues, ¿no? Ponen roca para evitar la socavación, pues, ¿no? De jóvenes, entonces este es un vertedero de perfil Krieger, ¿ya? Entonces pasamos al tercer ejercicio, nos dice el ancho de un vertedero Cipolletti, ya eso hemos hablado del vertedero tipo Cipolletti, es de 1,51 metros, pues, ¿no? De ancho, ¿ya? La carga media es de, la carga media, acá nos dice la carga media 0,2112, con una velocidad de llegada en este punto. En este, a ver, vamos a hacerlo un corte. No, en el desarrollo ya vamos a ver, ¿ya? Entonces ahí nos dice, ¿no? Esa carga es de 0,212, ¿ya? Y la velocidad de llegada en este punto, o sea, en el vertedero, es de 1,52 metros sobre segundo. Calcular el gasto del vertedero, ¿ya? Entonces ahí revisen sus diapositivas anteriores. Nos pide determinar cuánto es el caudal, ¿verdad? Tenemos ahí los datos, la base, ¿no? La base 0,51, la altura 0,21, la velocidad en este punto 1,52, pues, ¿no? Recordando la ecuación del vertedero Cipolletti, pues, ¿no? Entonces, esto era la ecuación, ¿verdad? Esto era el factor y multiplicado por la longitud y la altura. Y tenemos los datos. Entonces, primero tenemos que el caudal tenemos, no tenemos, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Ahora la longitud, tenemos la longitud. La altura, esto hay que tener muy, muy bien en cuenta, no es la altura, ¿ya? Nos dice altura de carga en el vertedero mismo, o sea, esta altura, ¿no? De la superficie. Y nos da el valor de la velocidad, ¿no? De velocidad. Entonces, para determinar esta altura, hay que, hay que sumarle esta altura que nos das de 0,212 más la energía cinética, pues, ¿no? La energía cinética en este punto, que nos está dando como valor el valor de la velocidad en este punto, ¿ya? Si tenemos la velocidad, podemos calcular la altura de energía, pues, ¿no? O si no, también tenemos que regresar atrás, pues, ¿no? Para calcular esa altura antes que llegue a curvarse, pues, ¿no? Esa lámina de agua, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? En el anterior ejercicio teníamos que calcular esa HV, ¿verdad? HV, que era aguas arriba de este punto, pues, ¿no? Esa altura se reemplaza en el valor de las ecuaciones, no ese valor en el vertedero, pues, ¿no? Si estás tomando este valor en el vertedero, hay que sumarle o hay que calcular la velocidad en este punto, pues, ¿no? Como no conocemos, ahora en este ejercicio, como conocemos, podemos calcularlo, ¿verdad? ¿De acuerdo, jóvenes? Eso hay que tener muy en cuenta, ¿ya?